A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que sintonizan este capítulo. También a nuestro auspiciador. Parque Nueva Jerusalén es un parque que está disponible para todo el pueblo cristiano evangélico. Si usted desea obtener información sobre los servicios que presta, solo debe llamarles al +569 66 54 14 22. El +569 66 54 14 22. En ese número de teléfono responderán todas sus consultas. En este capítulo estaremos conversando con la pastora Isabel Pinto. ¿Cómo está, pastora Isabel? Hola Marlene, ¿cómo estás tú? Gracias a Dios, yo muy bien en estos momentos. Sí, y muy feliz de que me hayas hecho la invitación. Hoy vamos a estar conversando con ustedes sobre su ministerio, su testimonio y también sobre el trabajo que realizan con los niños. Así que va a estar muy interesante este capítulo. Pero antes de comenzar y que nos comente su testimonio, quería saber cómo han sido estos días donde ha habido tanto movimiento a través del mundo en temas sociales, salud, económicos. ¿Cómo ha sido para usted y su familia? Bueno, mira, contarte que este tiempo igual para nosotros ha sido un tiempo bien hermoso, un tiempo de enseñanza y además igual ha sido un tiempo difícil porque fuera de que comenzamos con este nuevo trabajo a través de las redes sociales a poder predicar la palabra. También en este tiempo y en este proceso yo me infecté con el COVID-19. Entonces fue una cuarentena bien difícil porque es una enfermedad que uno cree que no le va a llegar. Y yo me infecté en el hospital. Entonces cuando me diagnostican, siempre para mí fue un resfriado, pero cuando me dice el doctor, me llama para avisarme que mi examen, que mi PCR había salido positivo, fue un balde de agua fría. Y realmente en todo ese proceso, aunque fue un proceso doloroso físicamente, pero también el Señor estuvo conmigo y estuvo con mi familia, porque no solamente me contagié yo, sino que también contagié a los niños. Y dentro de eso está mi esposo, que es el pastor Daniel. Tengo 4 hermosos hijos que nos apoyan en todo lo que es la obra del Señor, y ahí está Lorena, está Andrés, está Macarena y está Benjamín. Pero para mí, mi preocupación mayor era mi mamá, porque ella tiene 80 años y además es de la población de riesgo. Entonces, si a ella le pasaba algo en ese proceso, digamos, para ella era de muerte, por decirlo así, bien drásticamente. Pero pudimos ver en todos esos 14 días, pudimos ver la mano del Señor, donde verdaderamente a la que guardó fue a mi mamá. Y si bien todos estuvimos contagiados en la casa, a mis hijos les dio más leve, y realmente la fuerza del Señor y la fortaleza que Dios nos puso en esos días, para mí, Dios en ese proceso, porque para mí fue una enseñanza de poder amar más de lo que puedo entregar amor, de ver a mi prójimo con misericordia, porque pensaba en todo este proceso tan de pandemia, de crisis económica, de un montón de situaciones donde nosotros estábamos siempre declarando y proclamando que a nosotros no plaga, no tocará nuestra morada, y nos pasa esto. Yo decía, Señor, ¿qué nos quieres enseñar? Pero aprendí mucho más amor, digamos, un amor entrañable hacia los demás y poderlo ver con misericordia. Y entre esos procesos pude adorar al Señor, pude alabar el nombre del Señor, y eso verdaderamente fue maravilloso.
porque mis hijos y mi esposo siguieron con la obra del Señor trabajando, estamos en proceso de devocionales diarios, estuvimos en proceso de entregar la palabra, de seguir haciendo las oraciones, porque en un momento, como dijeron, ¿seguimos o no seguimos? Pero el Señor es tan maravilloso que mi esposo dice, no, hay que seguir, toma la decisión, y mis hijos ahí. Y en todo eso, mi madre sin ninguna consecuencia. Entonces, ahí vemos al Señor glorificándose en todo aspecto de lo angustioso, de lo doloroso que puede ser. En medio de esta pandemia, el Señor se manifestó. Qué hermoso, como Dios les cuidó, como pudieron seguir también haciendo todo esto y como Dios protegió a su mamá, que justo era de la población de riesgo. Qué bueno escuchar el testimonio porque tal vez hay familias que el día de hoy también que tienen COVID o alguna otra enfermedad, pero sabemos que Dios siempre está en control. Así es, exactamente. Y en eso es lo que nosotros debemos de aferrarnos. Porque imagínate, nosotros estábamos ayunando, estábamos en el mes de la fe. Entonces, en medio de las dificultades, poder ver que el Señor se manifiesta y se glorifica, eso es maravilloso, que para Él no hay nada imposible y lo que le pidamos, el Señor lo hace. Así es. Pastora, pasando a otro tema, a mí me gustaría que usted nos comentara cómo fue que usted conoció al Señor. Ya, bueno, mira, esto hace, en mi mocedad, en mi juventud, conocí al Señor, y esto fue después que me casé. En realidad, mira, mi mamá, ella siempre fue cristiana, la llevaban a la iglesia en realidad, porque mi mamá igual se convirtió ya en más o menos la misma edad que yo me convertí al Señor. Pero tuve en el 85, en el 1985 yo tuve una pérdida de un bebé. Y en el 87 quedo nuevamente embarazada y estaba con las mismas dificultades, con síntomas de pérdida. Con Lorena estuve todo el embarazo, un embarazo de riesgo. Y ahí ya mi mamá estaba yendo a la iglesia. Y mi mamá me decía, pero que venga el pastor a ungirte. Si este bebé tiene que nacer, entonces que tiene que el pastor venir a ungirte. Y yo resistí hasta último, como hasta los 7 meses, resistí que el pastor fuera a ungirme. Pero cuando el pastor fue a ungirme, él declara una palabra. Y él dice que mi hija va de nacer. Entonces yo dije, bueno, si el pastor lo dice, bien, pues porque anterior a eso yo no iba a la iglesia, si es que iba a veces a la iglesia católica cuando me invitaban o cosas así. Pero en ese tiempo yo creo que ahí el Señor preparó quizás Él siempre, como dice su palabra, Él nos escoge desde el vientre de nuestra madre. Y fue el tiempo donde verdaderamente pude conocer un poquito más al Señor, porque recién en el 89, recién pude comenzar a ir a la iglesia. En todos esos 2 años que pasaron, yo no iba a la iglesia, pero siempre tuve como temor del Señor. Eso sí mi mamá nos enseñó. Y en el 89 comencé a ir a la iglesia. Y ahí me comencé a enamorar del Señor, porque comencé a leer su palabra, comencé a buscarlo en oración, comencé a buscarlo en ayuno. Y ahí verdaderamente yo de ese tiempo, desde el 89 en adelante, no me he separado del Señor. Y cada día ha sido más intenso, porque yo digo, Señor, ¿cómo tú me llamaste con ese amor tan perfecto que tú tienes? Y puedo siempre, cuando puedo dar mi testimonio, puedo decir del amor de Dios, que Él no me llamó ni con dolor, ni que Él me llamó de una manera catastrófica, sino que el Señor me llamó con amor.
Y desde ese tiempo, como te digo, sirvo al Señor y he sido fiel al Señor desde ese día que el Señor me llama. Qué lindo como también usó a su mamá para llevarla a la iglesia. Dios a veces usa a nuestra misma familia para acercarnos al Señor. Es tan importante ver cómo nosotros somos influencia ante los demás. Pastora, bueno, también hay en la vida etapas buenas, etapas no tan buenas. Me gustaría que usted nos pudiera comentar una etapa que haya sido difícil para usted y cómo vio a Dios en el proceso. Mira, bueno, esto se remonta al año 2002. Nosotros nos fuimos a Pirque y cuando nosotros compramos la parcela, siempre compramos la parcela junto a mi familia y era un lugar de bendición para nosotros. Pero en ese proceso, alrededor de 2 años, nosotros comenzamos a construir. Íbamos a construir una casita. Pero después comenzamos, no, ¿por qué no le hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto otro? Ya, mire, no, aumentémosle una pieza, no, el comedor que sea más grande, porque nosotros siempre tuvimos visitas en la casa. Entonces decíamos, no, o el living, el estar, para nosotros es como súper importante, no, esto lo vamos a crecer. Entonces comenzamos a comprar materiales, solamente trabajaba mi esposo, y yo no trabajaba, yo me dedicaba a estar con mis hijos, pero en ese tiempo quedamos económicamente sin un peso. Y ahí fue muy difícil porque no teníamos como de otra entrada, no teníamos recursos, no teníamos nada, porque como que habíamos gastado todo lo que teníamos en la construcción de la casa. Así que tuvimos que hablar con nuestros hijos y decirle, hijo, mira, no tengo ni siquiera 100 pesos para comprar un helado, pero nosotros tenemos a un Dios grande que nos puede suplir y que nos puede bendecir. Pero hoy día nosotros estamos pasando este proceso. Y fue ese proceso de lloro, de gemir delante del Señor, y yo comencé a sembrar la tierra, a labrar la tierra. Y ahí yo me daba cuenta que en medio de la siembra que yo podía hacer, yo podía ver que habían frutos o plantas, suponiendo los pepinos, los tomates, los choclos, y había unos que había que limpiar la tierra, ararla, hacerle un proceso bien largo. Pero uno ve el fruto. Y el Señor ahí me enseñó en ese proceso a poder ver el fruto, a tener paciencia. Y dentro de todo ese llanto, yo ya me congregaba, iba al templo Sinaí, y uno siempre espera que el pastor, uno espera en el hombre, digamos, uno dice, no, que el Señor toque al pastor para que me bendiga. Y yo decía, y como que no veía ese resultado. Entonces yo decía, un día iba de regreso a mi casa, iba en el auto y de repente miro a las montañas. Había una luna espectacular y veo y miro al cielo. Y el Señor me dice, alza tus ojos a los montes. En medio de mi queja, el Señor me dice, alza los ojos hacia los montes. ¿De dónde viene tu socorro? Y yo dije, mi socorro viene de parte de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces de ahí yo me tomé de la mano del Señor y ya no fue mi queja, sino fue pedirle perdón al Señor. Porque en todo ese proceso, suponiendo si años anteriores, mis hijos iban heredando las ropas, los zapatos del colegio, todas las cosas. Ese año el Señor se preocupó de entregarnos todo nuevo para el colegio de los chiquillos, cómo nos bendecía, cómo multiplicaba la benzina, cómo teníamos para que ellos se trasladaran al colegio. Y desde ese día pude ver la mano del Señor. El Señor me abrió una puerta de trabajo
Y realmente el Señor hizo su extraña obra. Y por eso que en medio de cada proceso doloroso que he vivido, que ha sido de llorar, incluso de quejarme, decirle, Señor, ¿por qué estamos pasando hambre? ¿Por qué estamos viviendo estas circunstancias? ¿Por qué, Señor? Yo cada vez que empiezo con una duda o a decir algo así, digo, alzaré mis ojos hacia los montes y miro el cielo y miro la cordillera, porque tenemos el privilegio de poder verla, y digo, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y que para Él va a suplir cada una de nuestras necesidades. Y mis hijos también comenzaron a entender los procesos del Señor, pese a que eran pequeños. Entonces, todo eso difícil que se puede hacer para nosotros, después Dios lo hace, lo pone todo en victoria delante de nosotros y de los que nos ven. Porque jamás nosotros llegamos a la iglesia que no tenemos aceite, que no tenemos arroz, que nos falta algo. No, siempre orábamos al Señor que Dios tocara los corazones. Nos llegaba mercadería, nos llegaba harina, nos llegaba manteca, nos llegaba aceite. Y realmente vimos la mano del Señor en todo ese proceso difícil, que no fue un corto tiempo. Fueron 2 años que nosotros estuvimos en eso, y Dios nos saca en victoria. Dios le sacó en victoria. Qué hermosa experiencia. Bueno, en el momento, claro, uno la pasa muy mal, pero uno puede ver a Dios en todo este tiempo, y como usted decía, sus hijos también aprendieron también de este proceso. Pastora, usted hace algunos años ya es pastora junto a su esposo. ¿Ustedes fueron nombrados hace cuántos años? Bueno, nosotros fuimos llamados en el 2004, en realidad nosotros nos ungieron pastor, pero en el 2002, si bien a mi esposo, nuestro pastor Claudio Chaparro, lo había llamado al pastorado, mi esposo se resistía porque él decía que no, que él no iba a ser pastor porque a él le faltaba mucho, y siempre eran excusas delante del Señor. Y en el 2002 en adelante comenzaron a venir profetas a la iglesia, al templo Sinaí, y comenzaron siempre a hablarle a mi esposo y a decirle que era el tiempo, que no se escondiera, que tenía que él recibir el llamado. Y en el 2004, me acuerdo que mi pastor Fernando, nosotros fuimos a donde ungieron los pastores, a nuestro pastor Belis, y nuestro pastor Fernando se cruza con mi esposo, con el pastor Daniel, bueno, en ese tiempo con el hermano Daniel, y le dice que cuándo. Y él le dice que cuándo qué. Y ahí le dice, ¿cuándo vas a aceptar el llamado que Dios te está haciendo? Y ya ahí mi esposo como que quedó mudo, no supo qué decir. Y al año siguiente, nuestro pastor Claudio nos vuelve a llamar, y ahí mi esposo acepta el llamado, porque además que es una tremenda responsabilidad. Claro. Pero ahí acepta el llamado que el Señor le hace. Porque si bien, mira, y no es soberbia, pero yo siempre del momento que el Señor me llamó, yo dije que Dios me estaba preparando para este tiempo, y que yo iba a ser pastora. ¿Cómo? No tengo idea. Pero siempre sabía que el hombre que imagínate, estábamos casados, mi esposo era católico, apostólico, romano, su descendencia es católica, tías que eran monjas, un hermano que estuvo en el seminario 7 años, sus papás, toda su descendencia católica, pero yo siempre tenía esa sensación, digamos, y yo siempre, nunca lo declaraba, pero sí sabía para dónde Dios nos estaba llamando. Y cuando él aceptó, comenzamos a hacer el trabajo pastoral, y estuvimos hartos años como segundos. Y eso nos enseñó a nosotros a podernos también aprender y ir tomando lo mejor de las enseñanzas que Dios nos entrega en esos años. Claro.
Qué Así tremendo que como Dios fue confirmando a su esposo en varios momentos. Claro, muchas veces tiene temor a tal responsabilidad porque cuando uno está cerca también a la familia pastoral ve todo lo que pasa, pero es increíble como Dios les fue confirmando y en un momento aceptaron el llamado y hoy, bueno, son pastores de la Iglesia Cristo Tu Única Esperanza de Calera de Tango. De hecho, me gustaría que nos comentara, pastora, de su iglesia el día de hoy, eh, un poco de su historia, cómo ha sido este tiempo. listo, bueno, mira, nosotros comenzamos acá en el 2012 ya como iglesia, y si bien nosotros estamos en las dependencias del Hogar Renuevo, del Hogar de Niños, ahí tenemos un lugar de refrigerio donde nos congregamos. Nuestra iglesia en sí no es una iglesia grande, sino que es nuestro proyecto, nuestra visión para podernos expandir acá en la iglesia de Calera de Tango, digamos, en la comuna de Calera de Tango. Incluso nosotros antes de que empezara la pandemia estábamos viendo terreno para poder trasladarnos a un lugar propio y podernos expandir, pero sí aquí proclamamos el nombre del Señor, tenemos una iglesia que ha sido fiel y, y son hoy día tenemos alrededor de 30 miembros, y si bien hemos crecido a través de las redes sociales, pero vamos a ver cuando volvamos que esta iglesia realmente nos convoquemos y poder salir y poder crecer. Y estamos bajo la cobertura de nuestro pastor Fernando Chaparro y nuestra pastora Jessica Letelier. Y ha sido una tremenda bendición porque son líderes que realmente han sido una punta de lanza acá en nuestra nación. Y nuestra iglesia está ubicada acá en Camino del Acacio, en la parcela 53, que es dentro de la residencia del Hogar de Niños Renuevo. Qué bien. Pastora, antes de ir finalizando, me gustaría que nos dijera las plataformas en que podemos encontrarle a usted y a su ministerio en estos días. Bueno, mira, nosotros hoy día tenemos la plataforma de Facebook, a través de Facebook Live. Nosotros hacemos nuestras reunión en casa, donde tenemos los días martes, reunión de oración de 20 horas en adelante. El día jueves nos reunimos también como iglesia. Nuestra reunión general comienza a las 20 horas. Y el día domingo empezamos a las 11:30 de la mañana. Esto usted lo encuentra en CTUE Calera de Tango, a través del Facebook. Perfecto. Y bueno, es como dentro de la plataforma que nosotros estamos predicando y anunciando el Evangelio de Jesucristo en estos tiempos. Pastora, me gustaría que usted pudiera dar un mensaje a todas las personas que están sintonizando el capítulo de hoy. Bueno, mira, en estos tiempos de pandemia, Marlene, donde ha sido un tiempo difícil, yo quiero decirles a cada uno de ustedes que el Señor está con ustedes, el Señor está contigo. El Señor, así como estuvo conmigo en esos tiempos difíciles, en tiempos de COVID, en tiempos de enfermedad, de ahí el Señor nos levanta. Y el Señor es nuestro sanador. El Señor es un Dios todopoderoso, el que está en favor tuyo. Y siempre que tú estés pasando momentos difíciles, velo como que es una enseñanza. Nunca pienses que es un castigo, porque nuestro Padre nos ama. Y con ese amor tú tienes que aceptar la enseñanza que nos entrega el Señor. Y yo te motivo a que tú puedas confiar en el Señor, a que tu fe en esta hora pueda ser inamovible y tu fe pueda crecer como esa de granito de mostaza, pueda llegar a ser ese tremendo árbol. Así que te invito a que en este tiempo difícil tú te acerques al Señor y tú le busques con todo el corazón. Y en especial que te aferres y que te tomes de la mano del Señor y que no te suelte, porque el Señor está contigo. Así que el Señor les bendiga.
Muchas gracias, Pastora Isabel, por su tiempo y por comentarnos de sus experiencias y también por este mensaje final. Marlene, muchas gracias a ti por la invitación, de verdad que ha sido una tremenda bendición, que mira, en medio de la pandemia Dios se ha glorificado y tú me llamaste y me hiciste esta invitación para poder estarnos reuniendo en este tiempo y poder estar dando un testimonio vivo, un testimonio real. No es una fantasía lo que he vivido en todo este tiempo, sino que es algo real. Así que bendigo a cada uno de los que nos está escuchando y un abrazo desde acá, desde Calera de Tango. Que el Señor les bendiga. Amén. Y nos vemos en los próximos días, Pastora, para hacer una segunda parte de esta conversación. Y bueno, dejamos a todos invitados. Recuerde que nosotros estamos saliendo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde por Radio Corporación Santiago y también por Facebook Live a través de Unidos, un pueblo que conquista. Así que nos puede ver ahí en Facebook. Pastora, muchas gracias por estar, a cada uno de sintonizar el programa y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Bendiciones, nos estamos viendo. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado especialmente al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contamos con un equipo de profesionales que se encargarán de cada detalle tras la partida de su ser querido, brindándole así un servicio integral de calidad y cercano. Conozca todos nuestros servicios llamando al +569 6654 1422 o contáctenos por Facebook en Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero.